Amén. Y comenzamos dando gracias a esa energía de la Padre y Madre, que siempre está con nosotros, como partículas de luz que somos, que salimos de la esencia, y a la esencia iremos. En nuestro momento le damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, que estamos recibiendo en este momento y que sabemos que vamos a seguir recibiendo. Invocamos a ese amor de Cristo que está basado en el amor y la fe, para que guíe los trabajos de este grupo en las próximas 2 horas, que abra nuestros pensamientos y nuestros corazones para ser tanto maestros como alumnos, y que ese conocimiento entre y cale en nuestro ser para que podamos ser antorchas de luz para otras personas, pero que tengamos este conocimiento. Pedimos especialmente por aquellos de nuestros compañeros que están pasando por situaciones de salud, que la sanidad llegue a su vida, y por todas aquellas peticiones que cada uno de nosotros tiene dentro de su ser. Damos gracias y pedimos, invocamos a nuestro Señor. Bueno. Hoy es el módulo 8. ¿Qué nos queda? Nos queda de clases. Vamos a tener 2 clases de final de vida. Final de vida parte 1 hoy, parte 2 la semana que viene. Luego vamos entonces a hablar diferentes temas, temas de aspectos legales, éticos, espirituales, para completar. Aquellos que no hayan terminado sus asignaciones, recuerden que tenemos 2 asignaciones que son requisitos como parte del curso, para completar las 30 horas, que lo puedan entonces ir terminando. Gracias a todos los que lo han completado. Tengo otro anuncios, pero ok. Dentro del final de vida voy a cubrir 4 tópicos. 2 los voy a cubrir en esta primera parte, que es preparación y planificación anticipada. Aida. Que excuses a Carmen y ve que va a llegar un poquito tarde. Ok. Excusada. Gracias, Aida. Y 2, que va a ser la semana que viene, que vamos a hablar un poquito de lo que es la comunicación y las decisiones. Hoy vamos a hablar de preparación y planificación anticipada. Repasamos el módulo anterior. Evelyn. El 29. Sí, el 29. El 15 vamos a cubrir 2 módulos. Así que gracias por acordarme eso. El 15 separen de 1 a 5 para cubrir el módulo de la clase que no pudimos por situación de interés del tiempo. Si buscan la clase pasada, pues repasamos juntos. La semana pasada hablamos del paciente, gran parte de lo que es la razón de ser de muchos de los que trabajan en profesiones de salud o que trabajan en el hospital, el paciente. Así que hablamos de 4 cosas dentro del paciente. Hablamos de los derechos universales, derechos humanos universales, hablamos de los derechos y las necesidades del paciente, y hablamos de lo que es la enfermedad terminal. Empezando con los derechos humanos universales, porque de ahí salen los derechos de salud y de ahí salen los derechos del enfermo. Así que por eso es que lo enmarqué dentro de lo que yo considero que es el documento base para los derechos del paciente. Hablamos que los derechos humanos universales se establecieron luego de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se hicieron tantas y tantas atrocidades en contra del ser humano, que se reunieron 46 naciones y salió en el 1948 lo que es la Carta de la Organización de Naciones Unidas de Derechos Humanos Universales, que abarca derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, y están protegidos como que internacionalmente. En el artículo 25 son 30. Los derechos universales son 30. El 25 es el que lo podemos enmarcar un poco en lo que es salud, que dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud. Así que en el 25, dentro de ese documento que es internacional, empieza a hablarse un poco de salud. Pero la misma ONU establece lo que ella considera salud. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la definición de salud de la ONU? Que no significa la ausencia de enfermedad, sino que significa que... ¿Alguien se acuerda cómo define salud? Es un estado de total bienestar social
marquemos que la salud no es simplemente ausencia de enfermedad. Para tú decir que estás saludable, está el elemento social, el elemento mental, el elemento físico. Ahí está, un estado de completo bienestar físico, mental y social. Hablamos de los derechos del paciente, de los derechos de salud. En cada diferentes países establecieron lo que son sus cartas, María, lo que son sus cartas de deberes. Yo lo que hice fue que revisé diferentes cartas y derechos del paciente y establecí, José, lo que para mí son los más importantes. Así que hablamos del derecho del paciente. Dedicamos un rato de hablar lo que es enfermedad terminal. ¿Se acuerdan que hablamos de quién es, o sea, cómo debemos catalogar si al enfermo como terminal o a la enfermedad como terminal? Así que tuvimos ese diálogo que fue bien interesante. Hablamos de las necesidades básicas del paciente y establecimos diferentes modelos de diferentes personas en donde establecen cuáles son las necesidades básicas. Desde la más sencilla, que es pues, la de Cicely Sander, ellos establecen 3 necesidades básicas, que es ser ayudado, acompañado y escuchado. Y pues otras necesidades que establecieron dependiendo del teórico que leemos. Y terminamos con un modelo que para mí es bien significativo, que es el de Ford, que habla de tareas, de ese enfermo en etapa terminal que tiene diferentes tareas y necesidades, tanto físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Y ese es un modelo que les recomiendo porque es bastante sencillo y se establece en todo en esas 4 dimensiones, partiendo de la premisa que salud no es simplemente físico, que salud tiene otras dimensiones, así que ese último modelo que hablamos se trabaja las necesidades del paciente en diferentes etapas. ¿Cómo podemos ayudar y qué necesidad tiene el paciente que está en etapa terminal? Así que entonces ya hoy, hablamos del paciente, ya hoy vamos a hablar de esa etapa de final de vida. Una de las frases que a mí me gusta mucho es: el día de tu muerte sucederá que lo que tú posees en este mundo pasará a manos de otra persona, pero lo que tú eres será tuyo por siempre. Muchas veces nos enfocamos tanto en las cosas materiales y en dejar cosas suficientes materiales a nuestros herederos, pero en realidad, ¿qué tú te llevas? Cuando nos juramos que no llevamos nada. Así que vamos a poner en perspectiva pues, un poco eso. ¿Qué es la etapa de final de vida? Esta etapa de final de vida puede durar semanas, puede durar meses, puede durar días o puede durar horas. En realidad, no se puede establecer que el final de vida son las primeras 5 horas o 5 días. O sea, depende en realidad de la condición que tú tienes, de la trayectoria. Por eso no siempre es fácil determinar cuándo ese periodo de final de vida, end of life, ese final, cuándo comienza. Porque depende de la trayectoria. ¿Se acuerdan que en un momento dado hablamos de las 4 trayectorias del morir? Pues podía ser algo como cáncer, cuya trayectoria es un poco más gradual, o puede ser algún tipo de fallo en algún órgano, que es más como zigzag. Así que ahí, tú quizás cuando estamos acá, a lo mejor puedes pensar, hasta aquí llegué, pero pues esa condición tiene altos y bajos. Así que pues, y a veces lo hemos escuchado. Yo he escuchado gente de que tiene más vida que 9 gatos. O sea, cuando creemos que está ley de nada, vuelve y resurge. Es que depende en realidad de la trayectoria, de la condición que tiene. Y cuando realmente es por fragilidad, que pues es más constante, va bajando, pero es más constante, yo creo que sí. Ok. Un aspecto que es bien importante en el final de vida. ¿Ves bien ahí, Evelyn? ¿Ves bien acá? ¿O te tapo con esto? Ok. Un aspecto que para mí es bien importante dentro de esta etapa de dignidad, de final de vida, es la dignidad humana. Así que vamos a hablar un poco de este concepto de dignidad. ¿Qué es? De dignidad es para mí uno de estos conceptos que todo el mundo habla, pero cuando te toca definirlo, o sea, yo siempre digo, cuando te toca definirlo, si tú estás claro y puedes definir a un nene de 5 años un concepto, es que lo entiendes. Si tú no puedes definir claramente, pues en realidad no lo entiendes. Para mí dignidad es uno de esos conceptos que es difícil. Así que vamos a hablar un poquito de eso. En esta etapa del final de vida, la comunicación, para mí, la
de lo que esta persona quiere o no quiere o desea, para asegurarnos que en este proceso se lleva de la mejor manera posible, pero ya tenemos que saber de antemano lo que esa persona quizás quiere o no quiere. El Instituto Nacional de Cáncer establece lo que es la atención, lo que debe ser el cuidado de la atención en esta etapa. Y establece de que la atención en esta etapa es la atención que se brinda al interrumpirse el tratamiento de curación, que ya estás en final de vida, y entonces entra en realidad otro tipo de tratamiento, porque no estás tratando de enfermedad ya. O sea, si ya tú estás en final de vida, que fue lo que habíamos hablado, de cuando definimos lo que era enfermedad terminal, y hablamos un poquito de cuidados paliativos, pues ya en realidad es como no te concentras tanto en la enfermedad, porque ya no hay una cura. Te concentras más en el paciente, en ese final de vida. Incluye apoyo físico, psicológico, social y espiritual del paciente y sus familias. ¿Y cuál es el objetivo de la atención en esta etapa? El objetivo es controlar el dolor y otros síntomas. Porque a la medida que tengamos el dolor en control, las otras dimensiones se pueden trabajar. Por eso es que vamos a estabilizar el dolor. Porque entonces, la parte social, la parte espiritual, la parte emocional se puede manejar. Pero cuando alguien tiene un dolor que está en 8, que está en 9, que está en 10, no le hagas más nada. No te hace caso. Y pues, puede incluir atención paliativa y cuidados médicos. Entonces, les voy a hablar de diferentes prácticas o modelos que aplican terapias que aplican en esta etapa. Para que tengan el conocimiento, siempre yo pongo la fuente por si necesitan más información, si hay algo que entienden que pueden utilizar para sí mismos o para otros, pues tienen el modelo, tienen el nombre y en referencia siempre también trato de ponerlo para que puedan buscar más información. Pues entonces este modelo habla de que hay 3 dimensiones significativas en esta parte de la final de vida. 1, adaptación. Esa persona, ese paciente tiene que ir adaptándose a una nueva forma de vida, en donde la fragilidad que él está sintiendo, porque se está yendo, no impida que él sienta dignidad. O sea, que esa persona se tiene que ir adaptando a su realidad. Cosas que antes podía hacer, ya no las puede hacer. Está perdiendo control. 2, apoyo. La adaptación depende de la persona, pero el apoyo, que es la segunda, depende de nosotros. ¿Cómo le podemos dar a ese paciente suficiente calidad y a su sistema de cuidado para que ese paciente, aún en esa etapa, no se sienta una carga para otros? Muchas veces yo he escuchado, es que yo no quiero ser una carga para mi cuidador o para mi familia, mejor me voy. O sea, te vas a ir cuando te toca, pero si te quieres ir, que no sea por no ser una carga, que sea porque te sientas preparado. Así que es como podemos trabajar tanto con ese paciente como con su sistema de cuidado para que esa carga, porque en realidad es una carga fuerte, se pueda distribuir y que ese paciente, dentro de todo lo que se tiene que estar preocupando, no se preocupe de que me voy porque en realidad está siendo insoportable para los que están, para mi familia. Y la última, esperanza. A mí me gusta mucho el concepto de esperanza, en realidad. Lo que es esperanza, lo puedes llamar de diferentes maneras. Porque es como, independientemente del momento en donde estés, esa esperanza de que puedes afrontar lo que te pase tranquilo, con paz.
pacientes y a sus familias en esta etapa, para que puedan pues, buscar o conseguir más significado. O sea, esa pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Así que estas tres terapias ayudan un poco a que esa persona que ya está en etapa de morir pueda ir cerrando ciclos, pueda ir buscando significado, conexión, trascendencia de una mejor manera. Una de ellas es, que es una de las tareas que vamos a estar haciendo, lo que yo llamo el proyecto de el último adiós, o una historia de vida, o una carta de despedida. Eso lo que ayuda es que a esa persona, ya los que hicieron la tarea lo saben, es como tú evalúas tu vida y le escribes y das gracias, porque en este proceso ayuda al paciente a ir cerrando ciclos, con the good, the bad y the ugly, porque obviamente todos hemos hecho cosas que si pudiéramos darle para atrás, le damos para atrás, pero también cada persona ha hecho muchas cosas y ha tocado muchas puertas. Así que la medida en que podamos apoyarlo, no necesariamente quizás escribirlo, pero podamos apoyar a las personas a Cuéntame, aquellos que estamos apoyándolo, ese sistema de cuidado Cuéntame, con diferentes preguntas, eso es la otra se llama la terapia de reminiscencia. Y eso lo que consiste es en pensar o hablar sobre la propia experiencia. Tú pones a hablar a la persona a fin de que comparta y reflexione. Ahí se puede usar de diferentes maneras, se puede hacer a través de fotos. Vamos a buscar un álbum familiar y a través del álbum familiar pues esa persona pues va recordando aquellas cosas o aquellos eventos significativos. Se puede usar como objeto. Si tú ves, por ejemplo, si tú vas a visitar a un enfermo y ves que tiene pues una estampita, háblale, ¿por qué tiene la estampita de este santo o de este en particular? Y entonces ahí te habla, no, es que él, yo le oré y ayudó en tal. Y entonces o sea, lo vas ayudando a recordar. Pueden ser colores, comida, cuál es tu comida favorita. Y lo vas ayudando con recuerdos a que vaya haciendo un historial de su vida. Eso es lo que estamos tratando de buscar. Que esa persona vaya buscando el significado, la trascendencia de diferentes maneras. Y la otra modelo que le voy a hablar un poquito más en detalle es lo que se llama la terapia de dignidad o el inventario de terapia de dignidad. Esto lo desarrolló un psiquiatra canadiense, doctor Max Chichino, que trabajó por muchos años dirigiendo pues, cuidados paliativos en Canadá, y trabajó esta terapia, que es una intervención, yo la he hecho nada más que una vez, es una intervención que está el terapista, y hay una serie de preguntas, así que la persona que está con el paciente, a través de estas preguntas, te reúne con él, le hace ciertas preguntas, tú vas a anotar, o sea, lo grabas en realidad, tú lo grabas, de lo que él te dice, tú después le das un escrito. Esto es lo que yo tomé de las preguntas, momentos significativos para ti, si te fueras a dejar un mensaje a tus nietos, a tus familiares, ¿qué le dirías? Diferentes preguntas que lo lleven igual a reconocer. Así que le haces las preguntas, lo grabas, después lo redactas, se lo das a la persona, ella lo revisa, le hace las correcciones que sea, y luego se lo entregas como un libro, que ella puede entonces ese libro o ese documento compartirlo con lo que quiera. Así que realmente en eso es lo que consiste un poco esta terapia de dignidad, que está diseñada para eso, para cómo puedes trabajar con cualquier tipo de ese malestar o esa situación que puedes tener emocional o existencial de las personas en esa etapa. Hablando un poquito de Yoshino, él habló mucho de lo que es la dignidad humana. Así que la dignidad humana es vital para mejorar la calidad de vida al final de la vida. ¿Quién me lee el primer punto? Tengo un Yoshino aquí. Cuanto más capaces, ¿quién me lee eso? Me lo lee y lo habla un poquito qué significa para usted. Ya. Ya. Cuando más capaces sean los profesionales de la salud de afirmar el
valor del paciente. Esto es, de ver la persona que realmente es o que era, en vez de solamente la enfermedad que padece. Con más probabilidad se verá conservado su sentido de dignidad. ¿Qué entendemos por eso? O sea, él dice afirmar, saber a la persona por lo que realmente es o era y no ver solamente la enfermedad. ¿Qué entendemos por eso? Yo entiendo que hay que tratar al paciente, ¿verdad? Con dignidad, con seriedad, con responsabilidad. Eso es parte de la dignidad del ser humano, que lo traten, ¿verdad? Con seriedad. Porque no porque sea vamos a poner un ejemplo, un mendigo, lo van a tratar de afuerita porque ante los ojos de Dios todos son municipales. Lo que está diciendo es el profesional de la salud que lo está tratando. Que veas más allá de que es un paciente de cáncer terminal. Es un ser humano que tiene una enfermedad. Pero que lo que tú estás tratando no es el cáncer. Ya esta etapa ya no es la enfermedad. Ese es el switch que tenemos que hacer. Ya en la etapa del final de vida, lo que realmente importa es el ser, la persona. Ya todo lo que pudimos haber hecho para realmente curarlo o tratar esa enfermedad ya, en esta etapa no. O sea, eso es lo que dice. Es como ese profesional de la salud hace ese switch. Lo que pasa es que es difícil. O sea, cuando tú eres profesional de la salud, eres médico siempre. Pero va a llegar un momento en que pues, tienes que hacer el switch a realmente apoyar a esa persona en lo que quiera él. Y si quiere que le quitemos todo, pues le quitamos todo, porque es lo que quiere. ¿Quién me lee el segundo punto? Dice, encontrarse enfermo es una cosa, pero sentirse que aquello que no es está siendo amenazado y debilitado, que ya no somos la persona que antes éramos, puede causar tal desespero que afecta al cuerpo, a la mente y al alma. Exacto, porque cuando una persona está en unos momentos de dolor o de agonía, ya no piensa, ¿verdad?, de lo que era, sino está sintiendo su dolor, está viviendo su momento. Exacto, es como que totalmente cuando estamos enfermos, pensamos, o sea, es como sentimos que ya no somos lo que éramos, o sea, porque ya tanto física como emocional como socialmente ya esa imagen, esa identidad, o sea, esa identidad que me hizo lo que yo era por 80 años, 60 años, 30 años, la hora, o sea, lo que fuera, ya eso no está. O sea, ya estoy siendo alguien que está en una etapa de transición y eso pues causa desgaste y desespero, tanto al cuerpo, al alma y a la mente. ¿Quién me lee el último? Me imagino que también, Sí. mayormente cuando hay una dependencia, cuando esa persona que se enfermó ahora va a tener que depender de otro, ahí es más difícil. Y más cuando tú seas personas que han sido toda la vida autosuficientes. Autosuficiente. Mi mamá era una que siempre fue autosuficiente, o sea, era como que ella lo hace, y era como que tengo que probar que yo lo puedo hacer. O sea, yo lo puedo hacer. Hasta que le tocó una enfermedad como Alzheimer, que ya no puede hacer. Pero pues, o sea, es ese proceso de cómo te vas adaptando, por eso que decían ese modelo, adaptación, que tienes que estar adaptando, y a lo mejor a ti te toma un día, pero a lo mejor hay personas que hasta el final se resienten, por eso es que una de las situaciones que es más difícil cuando nuestros padres son mayores, es cuando no pueden dejar de vivir solos, cuando es ese momento en donde ya no puedes guiar más, papi o mami, Lucas. Sí, cuando mi hijo, mi hija tienen que ayudarme a las necesidades, porque la gente de antes no se dejaban ver ni en el joven interior, ni en el joven interior Así es. de los hijos. Cuando llegue esa etapa que dice, ¿y ahora quién lo va a hacer? Ahí es difícil para ellos. Es fuerte, o sea, y mentalmente, o sea, puedes dar un pasito para adelante y decirte, o sea, y hoy lo aguantas, pero mañana vas para atrás, y no, yo no voy a este asilo, yo puedo sola, yo vivo sola, yo puedo seguir guiando, yo puedo ir al supermercado, porque es ese deseo de seguir siendo lo que uno es, de seguir manteniendo
esa identidad de lo que hacemos. ¿Quién me lee el último puntito? Mantener la dignidad va más allá de lo que se les hace a los pacientes y depende de cómo se les ve. Cuando se les ve como merecedores de honra y respeto, es más posible ayudar a conservar su dignidad. ¿Cómo se les ve? Ese es el reto. Cuando vamos a auxiliar espiritualmente, físicamente, moralmente, a alguien que esté en una cama, ¿cómo lo vemos? Lo vemos en realidad como alguien que apretó el botón 7 veces y yo he tenido que ir 7 veces a cambiarlo y que es un refunfuñón y que todo se queja y que le grita a las enfermeras y que le grita a todo el mundo. ¿Cómo lo vemos? Y pues, como dice José, la teoría es bonita, pero la práctica es otra cosa. La realidad es otra. Ok, hay un concepto dentro de este inventario que son unas preguntas, en realidad son unas preguntas. El terapista la puedes cambiar, pero dentro de esta terapia de dignidad, que al final del día lo que busca esto es dejarle algo a ese paciente que le pueda servir de legado. O sea, es tú ayudarlo a través de ciertas preguntas a qué fue significativo para su vida, qué mensaje le puede dejar a otras personas, qué aprendió, qué no aprendió. O sea, es como que en una entrevista tú le haces el favor de hacerle ciertas preguntas para dejarle algo que él le pueda dejar a su vez a sus seres queridos. Eso es lo que busca realmente esta terapia. Y entonces hay como que cuando habla dentro de los cuidados, la parte de cuidado, dicen que hay un concepto de ABCD cuando estamos cuidando a un enfermo en etapa terminal. La A, de actitud. Tener una disposición abierta, cercana, de ánimo y sin prejuzgar. Como muchas veces uno se acerca a un enfermo en etapa terminal y basta con miedo. Como que no sé ni qué decir, ni qué hacer. Ahí lo que yo siempre digo es, y sin un libreto. O sea, simplemente ve con la actitud de ayudar. Un canvas en blanco con la actitud de ayudar. Y sin prejuzgar. La B, en inglés es behavior, comportamiento. Tratar a los pacientes como individuos únicos y diferentes, no solo como pacientes. Conductas concretas que expresen bondad hacia el paciente. Así que aquí me voy a detener un poco. Conductas concretas que expresen bondad. Nosotros estamos en un entorno de hospital y de una manera u otra la mayoría de nosotros trabajamos con enfermos en este contexto de hospital. ¿Qué ejemplos ustedes pueden poner de que demuestren eso? O sea, cosas concretas que demuestren bondad, que demuestren compasión, que demuestren la actitud y el diálogo. Para mí, Gracias, Ani. Otro ejemplo concreto. ¿Qué cosas en realidad podemos empezar a hacer? Pequeñas cosas concretas que demuestren esa compasión, esa dignidad, esa bondad, esa ternura a nuestros pacientes. Ani. Hay una película que están dando en Netflix que se llama El Paciente. Entonces, él estuvo en coma como por 3 años. Cuando despertó, pues la psiquiatra lo estaba atendiendo. Y una de las cosas que se ve en la película es ese respeto por el paciente como tal, ¿verdad? No por juzgar quién era él, ni lo que hizo en la vida. Sino pues ella lo atendía y le pedía al personal del hospital que tuvieran esa atención de que él era una persona digna, ¿verdad? Como cualquiera otra, sin juzgarle por lo que él había hecho bien o mal. Y muchas veces vemos eso, yo escucho mucho eso, que, no, pero es que ese fue mi papá y mi papá me trató mal, fue tan malo en esta vida. Entonces tuve muchos pacientes, yo no los he visto, pero Enrique sí, que están solos, y aun cuando hayan sido buenos padres también están solos y
y pues porque fueron malos, porque fueron así, pues mucha gente no quiere tratarlos bien, porque no fueron buenos en la vida. Gracias. Es que es difícil, o sea, tienes ese papá o esa persona, así un ser querido, que te trató de X, Y o Z por toda tu vida. Y llega este momento en tener, o sea, se está yendo. O sea, es difícil. De la parte humana, de esa naturaleza humana, el mirarlo y no ver en realidad todo lo que te hizo o lo que te dejó de hacer. Es como hacemos ese switch de en realidad. ¿Qué vemos cuando miramos? Por eso yo vuelvo y digo, ¿qué vemos cuando miramos a ese paciente que está en la cama? ¿Qué vemos? Vemos realmente a Cristo, vemos que es alguien como yo, vemos que en realidad es un hermano, independientemente de lo que hizo. Es como podemos hacer ese switch de ver un necesitado. No necesariamente que ese necesitado fue el HP que hizo. Pues fíjate, yo primeramente le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por haberme traído aquí al hospital. Y siempre, desde que he llegado aquí, ¿verdad?, admiro mucho a un doctor Canseco, porque este doctor cuando tiene una clave verde, el esfuerzo que él hace sobrenatural por volver a esa persona a la vida. Y cuando él sale y dice, lo logré, siempre por lo general nos coge la mano y dice, gracias, porque podemos contar con el apoyo de ustedes. Ahorita tuve nuevamente esa experiencia. Y como él, ¿verdad?, los estudiantes que él tiene a cargo, él le decía, aquí los capellanes son nuestro apoyo. Pero la felicidad, porque cuando él entró cogiendo bien serio, para allá para el cuarto de la paciente, no fue la misma actitud que cuando salió, él salió riéndose, ay Señor, gracias que lo logré. Esa es mi experiencia aquí en el hospital. En contacto. Sabemos que tenemos COVID, sabemos que tenemos, que para mí, por encima de todo está la seguridad del cuidado. O sea, que hay que tener también eso en cuenta, o sea, que no tampoco pongamos en riesgo nuestra vida cuando vayamos a auxiliar a otra persona. Tu salud, tu seguridad siempre es importante. No tenía guantes. Así que depende también de las condiciones, pero el que tú puedas decirle el nombre, algo tan sencillo como el que tú te recuerdes el nombre y que le digas, José, todo va a estar bien, yo estoy aquí, no estás solo. Si Bien es tu tiempo, importante eso es si bien es tu tiempo, déjate importante. ir. Identificarte, llamar al paciente por su nombre, eso es bien importante. Y no, pues muchas veces a mí me ha dado resultado establecer otra dinámica con este paciente antes de llegar a qué es lo que tú tienes, ¿verdad? Porque así pues lo abres un poquito y confía un poquito más en ti, lo haces reír primero y entonces ahí él comienza a contarte, pero si comienza, dime dónde que te duele, pero que como usted sabe que me duele, pues digo, en todos lados. entonces Excelente. pues, no me ha preguntado ni cuántos años tengo, ni nada, dime qué es lo que te pasa, entonces, te duele ahí, vete allí que te pongan una inyección, pero espérate, pues ni me inyección ni nada. Y en esto yo entiendo que hay que tener un poquito de empatía y yo creo que debe de tratarse a la persona como te gustaría que te traten a ti. Excelente, José. O sea, de eso que tenemos, o sea, de eso que estamos hablando. Si tú logras tener eso contigo siempre, yo creo que no debes de tratar a nadie mal. Es ese preámbulo, o sea, esa persona está vulnerable, está sola, tiene miedo, y viene este profesional de la salud, y lo que espera es por lo menos no arranque médicamente, que lo primero que salga de tu boca no sea realmente algo médico, sea algo de persona a persona, porque entonces es como que ya baja, ya te pones tú a su nivel, búscale tema de conversación, que sepas el nombre de su familia, o sea, a los pacientes les gusta tanto que tú sepas que su esposa se llama Luisa y que le gusta el jardín o que tiene su hijo y pregúntale a su hijo, porque eso realmente hace la conexión en
esta vida todo es conexión en las relaciones, cómo conectamos para ser efectivos como profesionales de la salud y en nuestras relaciones como seres humanos, es la parte de conexión, cómo conectamos con esa persona que está. Entiendo, o sea, es como, y sé que pues, aquí hay enfermeras, hay médicos, cómo en realidad podemos buscar ese happy medium, de que aunque tenemos tantas cosas, que esos pequeños detalles, es lo que yo digo, son los pequeños detalles que hacen la diferencia de un buen día y un mal día de un paciente. Simplemente que un enfermero, que una enfermera, que un doctor haga algo diferente, le hace el día al paciente, que lo único que hace es mirar para el techo. El que vaya alguien y le diga algo, una palabra, algo diferente, esos pacientes cuando llega el familiar le dice, wow, Lilian vino hoy, me trajo esto, me dijo esto, o sea, es como que cambia, simplemente por un detallito que cualquiera de nosotros Sí, de lo que hablaban ellos, ¿verdad? He sabido de personas que te dan una cita para 3 meses, se encontraron con un tapón en el camino, llegaron 10 minutos tarde, tan tranquilo que le dice la secretaria, perdiste la cita y no puedes. Y la persona explicando, una persona mayor, no lo perdiste. De lo que hablaban de los médicos, he pasado experiencias aquí, la pasé el otro día, ¿verdad? Una persona que partió con el Señor. Y fue bien difícil, pues la partida, pero el médico, cuando sale del cuarto, le dice a la familia, traté de hacer, hicimos todo lo que pudimos. Y a mí lo que me llenó fue que aquella familia abrazó al médico y lloraban, y yo creo que lloraban por 2 cosas. Una, porque la familia había partido, pero una, por el trato que le dio el hospital a la familia. Ellos estaban bien contentos, aunque había perdido el familiar, abrazaron al médico, gracias por todo lo que hicieron con mi papá o con mi mamá. Y eso yo creo que es lo que llena la mente también. El trato de los médicos, eso fue excelente. porque tú no puedes, el outcome va a ser posiblemente lo mismo, o sea, porque ya si está en esta etapa posiblemente, o sea, la persona va a fallecer, pero el cómo va a fallecer, ese sabor que le deja, tanto a los familiares como a ese ser que está transicionando, que esas últimas horas se pueda ir, que el último recuerdo fue que lo trataron bien. Y eso nunca se olvida, ¿verdad? Eso nunca se olvida porque varias veces, mientras trabajaba, y tenía mucha gente con dolor y a veces estaba quejando y uno quería atender primero a uno que otro. Y es que ahí poco a poco tenía gente que se paraba ahí y esperaba lo que tuviera que esperar porque decía, yo espero aquí lo que tenga que esperar porque aquí salvaron a mi hijo. Y así una y otra vez porque se acuerdan del trato, se acuerdan de mis trabajos, se acuerdan de todo lo que te sacrificaste para ayudarlos a ellos. Y ellos estaban dispuestos a esperar lo que tuvieron que esperar. Pacientemente porque sabían que la tarea no era fácil, pero había disposición, había Eso me recuerda, voy a decir el nombre, a Gerson, el doctor Gerson Jiménez, fue mi doctor siempre, pero yo llegaba a la oficina de él y a veces la atendía, uno salía a las 1 de la mañana de allá. Sí. Pero él llegaba, Sergio, me decía un chiste primero, alguna cosita, estaban hablando un ratito de otras cosas, y me dice, vente, vamos a examen físico ahora. Y me hacía un examen físico de verdad, estaba ahí, pero tan amable, tan contento. Y yo dije, doctor, no me va a tomar la presión. No, tú eres ansiosa, cuando tú llegas, te la tomamos ahorita, después que yo hable contigo. Y con una alegría todavía, yo me encuentro el Señor donde quiera, aquí en los pasillos, en la casa, y siempre tiene un chistecito, una alegría, un gozo y una preocupación. Ese señor, doctor Gerson, es ambientalista igual que yo. A veces simplemente llama a uno, mira, Sergio, hace tiempo que no sé de ti, y quería preguntarte si sigues yendo al médico. Y cosas como el estilo, pero un hombre tan especial. Increíble que 20 o 30 años posterior se acuerda del nombre, del apellido, de la edad de él, de los medicamentos que usa y todo. Wow. Increíble. A la 1 de la mañana salía de la oficina de él y le decía, aquí no llame a nadie que tenga que buscar, que yo te llevo. Lo llevaba. Sí, así. Wow. Ese era el doctor Gerson Jiménez. Seres especiales. Y todavía, mire, le cuento más. Alejandro. En mi caso particular, yo tengo una cirugía de espalda. Cuando tuve el accidente, yo lo único que recordaba era Gerson. Y nadie me hacía caso, qué sé yo. Y yo le dije a la persona que está al lado, busca mi teléfono a Gerson.
Y él lo llamó. Y cuando le contó lo que tenía la persona, él le dijo, espera, que te llevo a hacer la emergencia, hay un médico en camino, yo voy en camino. Y cuando yo llegué a la emergencia, estaba el médico esperándome y estaba Gerson también esperándome. Me pasaron, los papeles fueron después. Terminé en intensivo, terminé con cirugía, pero la verdad yo me sentía tan seguro porque yo miraba allí, que ahí estaba Gerson. Ojalá haya más Gerson. Ay, bendito, pero la burocracia hoy en día en los hospitales es pésima. Lo que pasa es que no es fácil, no es fácil. Lo que pasa es que tenemos que hacer nuestro trabajo con pasión. Y en la dignidad está de que pensemos cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros cuando estamos en el otro lado. Cuando yo era enfermera, pensé en el piso. Muchas veces, como usted dijo ahorita, los pacientes reincidían. Casi eran los mismos pacientes que venían hasta que morían. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el paciente te llamaba muchas veces en la noche. Sí. No era necesariamente, él decía para dolor, pero muchas veces... Era compañía. Gracias. Es Compañía, que tú lo sí. escuches o escucharlo. Dale ese toque terapéutico que es tan Compañía, importante. claro, Y el que paciente están me decía, asustados. no, ya no tengo dolor. Muchas veces me decía, ay, gracias, se me quitó el dolor. Eso es bien importante. Totalmente. Vamos a hacer ahora, dentro de sus materiales están estas preguntas. ¿Las pueden escribir o los hablamos? El concepto de dignidad. Hemos hablado de dignidad, de respeto, pero ¿qué es dignidad? Isabelino, ¿qué es dignidad para ti, para cada uno de ustedes? Pero tienes que explicarle a un nene de 5 años cómo tú le explicas lo que es la dignidad. También tenemos el concepto, ¿qué significa una muerte digna? Hemos hablado de, bueno, o sea, una muerte digna, pero ¿qué es una muerte digna? ¿Y cómo logramos una muerte digna? Con honores. Ay, Local 14. Dignidad, Evelyn, ¿sabes? Es dignidad. Es una muerte digna. Para ti. Ya la puedo contestar. ¿Ah? Vamos a dar un break, unos minutitos más para que la gente piense. No, a veces igual, automáticamente decimos, sí, la idea es importante, pero ¿a qué nos referimos? Y lo que sea dignidad para mí no es lo mismo que es para María o para Carlos. O sea, hay que entender lo que ese paciente busca, necesita, quiere. Yo no pienso igual. Dignidad a los animales. Yo expando eso a todo, a toda la naturaleza. Tenemos respeto, tenemos valor. ¿Quién más dice? ¿Qué significa dignidad para ti ahí? Una cualidad que tiene una persona, responsabilidad, seriedad y respeto hacia las demás personas. Okay, una cualidad. Excelente. Lidia, hola. Para mí es ser justo, tener decencia o vergüenza. Justicia, decencia o vergüenza. Okay. Sergio. Me gusta todo lo que has dicho, pero yo pienso que es valor como persona para mí mismo y para los demás. Yo no sé si hemos escuchado que le decimos a alguien, tú no tienes dignidad. Qué vergüenza. Pero entonces, ¿cómo yo me considero como persona y cómo me considero a los demás? Okay. José. Yo entiendo que dignidad puede ser un conjunto de principios y valores que tiene cada ser humano Okay. hacia otro ser humano y hacia sí mismo. Y principios y valores, o sea que la dignidad, entiendo por dónde tú vas, varía de persona a persona o lo que tú valoras puede ser que no sea lo que valora Aida. Claro, ¿no? Esto es... Se merece, o sea, para mí es ese concepto de valor. Una de persona que merece. tiene un valor Ok. incalculable. Caño. Yo lo puse como que es la esencia misma de una persona. Que eso no se debe ofenderse por nada. Se respeta y punto. La esencia, esa es buena, la esencia. ¿Y cómo tú defines a un nene de 5 años la esencia? ¿Qué es la esencia de esa persona? Ay, tengo que volver a pensar. Esto no es fácil, pero lo quiero llevar Filosofarlo más. a un nivel en donde lo podamos entender
gran parte de nuestro trabajo tiene que ver con esto. El ser lo que es. Esencia, el ser, lo que es. Lo que es. ¿Y qué es lo que es? Su identidad. Por esa misma línea, reconocer que es persona. Ok. Reconocer que es persona, no importa lo que haya hecho, quién haya sido. Porque yo aquí mismo puse, por ejemplo, en el caso mío, quién fue y quién soy. Pero sí, nosotros acá en nuestro juicio tenemos que olvidarnos del juicio de quién fue esa persona. Si fue, o sea, reconocer lo bueno, claro está. Reconocer lo bueno y de ahí partir para darle, o sea, aunque haya sido bueno o malo, no importa, es persona y tiene valor. Ok, o sea que el valor radica no en lo que tú has hecho, simplemente en que eres. Y en ese momento eres digno independientemente, si te sigo, independientemente de lo que has hecho o lo que sea, siempre somos dignos, porque somos seres vivos, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Ok. Sergio. Yo, casi una broma, pero cuando estudiamos filosofía nos decían, por ejemplo, ¿qué es lo esencial para que algo sea una mesa? Y yo pregunto ahora, ¿qué es lo que es esencial para que un ser vivo sea persona? Y esa respuesta es lo que es. ¿Qué es lo esencial? ¿Cómo se lo decimos a un niño? Se está preguntando para que ese niño entienda que es una persona. ¿Qué es la persona? ¿El cuerpo? No. ¿La dignidad se da y se quita? No se debería. Se respeta. Pero se puede quitar, se puede dar. Tú le puedes dar dignidad a alguien. No, la dignidad de esa persona. Es propio, algo propio. Reconocerse. Ok, se puede reconocer, pero no Pasárselo. le podemos dar dignidad. La tiene. Se puede violentar. La podemos violentar. Le podemos reconocer. La podemos modelar. O apoyarlo para que él La podemos modelar. ¿Qué es una muerte digna? Ya más o menos establecimos que es digno, que es dignidad. Ahora, ¿qué es una muerte digna? Una muerte justa, decente o honrosa. Justa. Todas las muertes son, o sea, todas las muertes, yo pregunto, todas las muertes son injustas, no son justas. El elemento de justicia, ¿cómo es la parte de la muerte? Tú le preguntas a un papá que se le murió un hijo y jamás eso va a ser justo. Proceso del fin de vida, evitando el sufrimiento y manteniendo el control. Una muerte digna debe ser una muerte que se ha llevado calidad de vida hasta el último momento. De vida hasta el Okay, o final. sea que nos trae la parte de calidad de vida. Calidad de vida definida por quién. ¿Quién define calidad de vida? La misma persona. Importante que calidad de vida no es lo que Lilian crea o lo que yo crea. Que a ti te hace falta ahora es X, Y, Z. Es lo que esa persona entienda que es calidad de vida. Sí, pero tú tienes tres cosas básicas. Ok, tenemos tres cosas básicas. Vamos a escuchar. La calidad de vida en un paciente que está terminal. Sobre todo el dolor. Que el paciente descanse, que el paciente se alimente de una manera u otra. Eso es calidad de vida. Y ese paciente va a morir dignamente. Suplir esas necesidades, tanto física como mental como social, a ese paciente. Después que tengamos la parte física controlada, vamos a las otras. Sí. Vamos a las otras. Porque a veces, eso es lo que hago. O sea, muchas veces yo trabajo con personas en donde por X o Y Z no se van. O sea, y están agarrados a la vida. Y médicamente, tú dices, pero es que, ¿por qué todavía están acá? O sea que no es físico. Así que hay que ver cómo también apoyamos esa parte emocional. Exacto, tienen social, asuntos inconclusos, espiritual. problemas, situaciones que muchas veces no los dejan ir en paz. Yo entiendo también que es reconocer que se atiendan todas las necesidades que se puedan, todas las necesidades que se puedan Pero entonces, ¿cómo vamos a saber, cómo vamos a entender esas necesidades si ya ese paciente está en una etapa que no está hablando? ¿Cómo la podemos cubrir? Pues con empatía. Pero ¿cómo vamos a saber qué es lo que necesita?
necesitaría en ese momento? Ajá. Hay cosas básicas. Que me den Esas agua, básicas las que me den podemos besitos. cuadrar. Yo necesitaría que me den agua, que me den besitos. Necesidades Ah, básicas. Yo nada más. necesitaría Así que es como que que, me den o sea, comida. el ABC, lo básico, tenerlo controlado. Exacto. Las otras, yo pienso que hay que hacer un pretrabajo antes de que llegue a la etapa terminal. Porque antes de que llegue, pues sí puede hablar. Y si puedes tú saber si tiene una necesidad, tiene que cerrar un ciclo con alguien, tiene algo que inconcluso. A veces Pero la ya en ese familia- momento es tarde. Así que para mí eso es tan, por eso la parte de preparación es tan importante. A veces la familia ayuda en eso, porque Ya. se puede decir, mira, él decía esto, él quería aquello. Excelente. Está Harsted, o sea, este es otro persona que habla específicamente de principios de cuidado digno. Que para él, esta persona, son diferentes principios de un cuidado digno, independientemente de dónde sea en un entorno de hospital o en su casa o en un asilo. Vivir en un entorno familiar, para él es importante el entorno familiar, y eso no significa que tú no puedes tener un entorno familiar en un hospital. Es como te aseguras de que esa persona, ese entorno, lo considere lo más familiar posible. Ahí tiene, pues, o sea, o las fotos, o cómo en realidad tú puedes hacer que ese entorno sea lo más cozy posible. Utilizar la empatía, hemos hablado, empatía para tratar a los pacientes como individuos únicos, ofreciendo esperanza y salvaguardando la normalidad y mejorando la comunicación. Esto es importante, comprender la progresión de la enfermedad y anticipar los cambios en el funcionamiento. Sí tiene una enfermedad, pero en la medida en que entendemos y podemos anticipar las necesidades de esa persona, pues podemos ayudar. Centrarnos en el momento presente, en el momento presente, o sea, no pienses en que pues mañana le voy a hacer ahora, cómo tú le apoyas en la hora, te tocó tu turno, te tocó ser su capellán en este momento, ahora, cómo realmente lo puedo apoyar ahora. Respeto su privacidad, privacidad y autonomía, dentro de lo que se pueda, la privacidad del paciente y su autonomía si todavía el paciente habla, si todavía está responsivo, cómo en realidad le podemos preguntar y lo que él quiere se respeta, como decía Chávez, respetar sus derechos. Y facilitar la participación en la toma de decisiones al final de la vida. Siempre es importante, si esa persona es competente y habla, que le preguntemos qué tú quieres, no lo que tú quieres tu hijo, es que tú quieres, no lo que quieres tu esposa, que tú quieres. Ok, ahora vamos a hablar de algunas tareas, que aquí pues también es igual participativo. Cuando estoy hablando, el tema es preparación para final de vida, que hay unas tareas que hay que hacer en este proceso de prepararse. Y yo las dividiría en 5 partes principales: familiares, financieras, funerarias, personales y legales. Es una variedad de tareas que hay que hacer en esta etapa de final de vida. Familiares, y les puse algunos ejemplos, estoy segura que ustedes pueden pensar en muchos más. Familiares, que hay que hacer como preparación de final de vida de uno de nuestros familiares. Cambios de funciones y tareas. Muchas veces las tareas y las funciones cambian. Si hay alguien que está en la etapa final, si hay alguien que está en el hospital o que está en hospicio en tu casa, hay que hacer un reshuffle de roles y tareas. Porque a lo mejor esa persona pues hacía unas cosas que ya no puede hacer. Y entonces alguien tiene que estar en la casa cuidando. O sea que realmente es toda una logística que tiene que cambiar en roles y tareas. El tiempo de salir es un tiempo que yo llamo que se sale de la zona de comodidad. Porque pues tanto esos familiares tienen que entender también qué está pasando, tienen que entender la enfermedad, que es normal. Hay personas que me llaman y me dicen, Diana, ¿cómo yo puedo identificar si ya mi papá está en esa etapa final? Que puede ser horas, días o semanas. ¿Cómo también podemos apoyar a esos familiares que están en hospicio? Ese enfermo que está en hospicio y esa familia no sabe qué esperar. Así que ahí cómo podemos ayudarlos. ¿Y cómo lo ayudamos en el manejo de emociones? Por decirle algo. O sea, que si ya tú sabes que hay un familiar tuyo que está malito, esa familia se tiene
falta lo bueno. Gastos de... Ahí es donde se divide la familia. Gastos de... O sea, cuando alguien muere te frisan. Yo he sabido de amigas, de esposas de amigos míos que han muerto, que pues mueren de repente y no tenían nada y te frisan. O sea, si tú estás en las cuentas bancarias como I.O. y se muere uno de ellos, te frisan. Y ella decía, pero ¿cómo yo puedo? O sea, tenía 2 hijas chiquitas, ¿cómo puedo seguir viviendo? Así que por eso es la parte de la preparación. Den cuenta y no esperen tampoco ni siquiera al final de la vida. ¿Qué pasa si todas tus cuentas están con tu pareja y tu pareja muere de repente? Ingresos, gastos. Los gastos se trepan. Cuando hay alguien enfermo y en esta etapa de final de vida, los gastos se incrementan porque la rutina cambia. Y los ingresos pueden que bajen. ¿Qué inversiones tiene esa persona? ¿Qué seguros de vida? ¿Qué préstamos? ¿Cuántas veces yo he escuchado cuentos de que cuando se muere la persona apareciera un préstamo que ni volando, Evelyn? Ahora resulta que esta persona que murió le había dado la firma a 3 personas y estaba pagando tantos préstamos que nadie sabía en la familia. Y te toca pagarlo. Así que nada, tengamos esas conversaciones, lo digo porque son conversaciones que hay que tener de antemano. Planificación funeral, método de disposición del cuerpo, que tú quieres, que te cremen, que te entierren, vas a donar tu cuerpo, tus órganos, tengamos estas conversaciones. Hay un mito sobre las deudas, que no sé si antes lo decían mucho, que la última cuenta la paga el diablo. El diablo dijo no, a mí me eliminas la pagas tú. El diablo dijo no, a mí me eliminas eso, que yo no soy familia de esa gente. Se heredan los bienes y se heredan las deudas. Para bien o para mal. ¿Qué lugar? O sea, tener este diálogo con esa persona cuando todavía está consciente. O sea, ¿en qué lugar? ¿Quieres que te velen o que no te velen? Que te pongan misa, ¿quieres un novenario? ¿No quieres un novenario? ¿Quieres una ceremonia religiosa o no religiosa? ¿Quieres las batuteras o no quieres las batuteras? O sea, ese tipo de diálogo. Mira, Diana, a mí que me velen en la plaza pública del pueblo. ¿Sabes por qué? Porque aquí las 24 horas va a haber gente. Y en la funeraria, después de las 9 cierran y me van a dejar allí sola. Ya sabemos, Aida, que llevamos a la plaza pública. La alcaldesa. En la plaza pública. Porque después de las 9, es más, y ahora a las 7. En la iglesia metodista allí enfrente. Por eso que está todo el mundo pasando para allí y para acá. No. Yo tenía un vecino, perdonando, que él decía así, que no quería que lo velaran en la funeraria. ¿Usted sabe lo que hizo la familia? Lo veló en la casa, a las 12 mandó a las personas que se fueron para su casa, dejó la casa, y lo dejó solo y al otro día abrió temprano. Lo complació y se complació. Es tener ese diálogo. Sí, porque Tener ese diálogo. muchas veces la familia no Pero hasta eso ha cambiado, antes no, antes la gente se amanecía en Sí, Exacto, ya ni la familia. Sí, pero ya. Y se velaban 3 o 4 días. ¿Verdad? Sí, exactamente. Y la gente que va a la funeraria, o sea, ese rito, cuando hablemos del rito, lo vamos a tocar. O sea, ¿a quién ayuda el que alguien, el ir a una funeraria y darle un respeto? A la familia, ¿verdad? Porque ya pues esa persona no está. Porque ya esa persona no sabe ni entiende. Ni Porque mucha gente va a la funeraria a tomarse el chocolate y los dulces y no. Y hacer este evento social. Mira, yo conozco 2 personas en el barrio, 2 señoras ya retiradas, que se dedicaron a ir a cuanto velorio había funeraria a comer chocolate y quesito y no conocían a las personas. El hombre velorio. Eran 2 señoras, que no tenían nada que hacer. La pregunta adicional. Todos donde tuvieran. yo no quiero nada. Eso lo hay en los pueblos. El doctor dijo, José, que esto ha cambiado mucho, ¿verdad? Esta semana anunciaron la nueva iniciativa de una funeraria que es Servicarro. El cadáver está puesto en la vitrina
uno pasa en el carro, mira, tan chévere. Tiene hasta 2 minutos. Hasta 2 minutos. Ajá. Y después si quieres una carpita ya para sentarte como en cafeíto y qué sé yo. Pero eso ha cambiado mucho. Sí. Hay que ver si esa costumbre pega. Como aquellos, ha habido muertos que Que los hacían. con la en motora o Ay, sí, en la ambulancia. Muerto parado. Es Muerto parado. técnico de emergencia. Pues yo que me ponga un calderito ahí. estamos tomando Eso es lo nota, que ¿verdad? se hace relájate. Mira, parece Eso es egipcia. lo mío, pues, que me pongan mi calderito y mi estufita ahí. Estamos tomando nota. Y que los seres queridos los lleven a la tumba también. Discusión anterior, no discutió de la ley, no sé, la ley. La ley 258 en la parte de servicios funerarios. La ley 258 del 22 establece las reglamentaciones de servicios funerarios en Puerto Rico. Hay unas reglamentaciones de qué se puede y qué no se puede. Necesitan una población totalmente representativa, que fue Harold Disclaimer. Eran en Estados Unidos mayormente blancos y todos estos temas, o sea, los digo pues el sobreviviente. ¿De qué habló? Una entrevista con los familiares de alguien que había muerto, de qué se había hablado, cuáles habían sido los temas de diálogo entre él y su familiar. Y estos fueron los 6 que salieron en este research. Amor, hablaron del amor, de la identidad, quién esa persona era, qué significaba para mí o qué significaba para ti el amor, que si el amor, el tema del amor, la identidad. Espiritualidad y religión salió tercero, o sea, lo que para esa persona significaba espiritualidad o religión, así que era un tema que es bastante común en la persona que está muriendo. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar después? Que es un tema que se toca mucho. Conversaciones cotidianas, interacciones de rutina, así que aún hasta el final querían tener ese tipo de diálogo de qué está pasando, o sea, que le cuenten cosas normales, chismes no sé, de la Comay, o sea, son conversaciones normales para que esa persona todavía sienta que es parte de algo, que todavía está vivo. Eso es por lo que para mí significa 4 es eso, que todavía se sienta, aun cuando está en esa etapa, que es parte de una familia, de una sociedad, de una comunidad. Conversaciones de relaciones difíciles, a eso se referían a que, pues, si había un asunto inconcluso, si tú tenías alguna rencilla con tu hermano o con, sea, que en esos momentos finales las personas se encargaban de tratar de cerrar, de tener esas conversaciones de relaciones que habían sido difíciles. He hablado con personas que llevan 20 años sin hablar con sus hijos, por X y Z, yo no culpo, pero pues ese es el momento. Hay personas que ni aún al final tu papá se está muriendo y quiere verte y no van. Y no van. Y igual, no juzgo, pero se da. O igual, el que se está muriendo, tu hijo está ahí y quiere entrar a verte. No. O sea, que se da de ambos lados. Se da de ambos lados. Así que quizás nuestros roles, cómo podemos facilitar de alguna manera sin imponer el que en realidad se pueda cerrar ese ciclo. Y a veces en realidad hay personas, no sé si lo han escuchado, que dicen, es que yo he estado con mi papá 24/7 por 7 días y no me he despegado. Y en el momento en que salgo a bajar a comprar algo, ahí es que se muere. Sí. Hay personas que en realidad desean, por la razón que sea, deciden irse cuando están solos. Ajá. Claro, o sea, por la razón que sea, pero se da más común de lo que ustedes creen. O sea, o tú, o decides que te quieres ir y que no quieres quizás darle ese sufrimiento a tu ser querido y te vas cuando no está. O al contrario, espera. También es con las otras cosas, en donde está de viaje, no llega y esa persona aguanta hasta que entra por la puerta la persona y ahí después se va. Ok, pero eso es posible, que la persona que está muriendo decida cuándo es que se va. O Yo eso es te voy a decir lo que yo pienso. Ajá. Y yo he leído mucho de eso y veo ambas cosas. Yo pienso que es posible. Y ahí tenemos a José, que quizás médicamente te puede decir otras cosas, pero pues yo realmente parto de la premisa de que somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Así que es como trato de mantener
lo más que yo puedo ese cuerpo físico hasta que pues sea el tiempo de la transición. Yo pienso que sí, Angie. No te puedo decir a ciencia cierta con estadísticas o con estudios de porque sí, pero he leído de que es más frecuente de lo que uno cree. No sé qué opinan de eso. Yo siempre he pensado que hasta el último momento tiene una comunicación con Dios. Sí, yo lo he visto tanto. Yo he leído mucho de eso. Sí. Aida. Ese fue el caso de mi yerna, que ella, ¿verdad?, pidió a través de la trabajadora social que le trayéramos el nene. Y a las 7 de la noche yo traigo el nene y ella se despide del nene y le dice, te vas a quedar en buenas manos con abuela. Y de igual Y a manera, las 9 menos cuarto se murió. de igual manera he leído muchos casos, se lo vendo al costo. Puedo compartir mi creencia, pero no lo voy a hacer. De casos de personas en donde no están en el momento en que la persona fallece, está en otro lado, pero de alguna manera siente que a esa hora, en ese momento, su ser querido falleció porque o lo sintió, o lo vio, o pasó algo, que aunque estés lejos, ese espíritu salió y se puede despedir. He leído muchos casos que cuentan esa situación. Que pues, es como que a tal hora, tal día, y cuando verifican, esta fue pues, quizás lo que el acta de defunción decía. Pues yo le voy a decir algo. Si quieres decir añadiendo, pero está bien. Así que, o sea, igual, o sea, y hay libros, porque hay muchos libros que hablan de esto y que te dan, o sea, te narran la historia, y esta persona a tal hora está acá o está allá. Así que, o sea, de igual manera, son temas que o los crees o no los crees, porque no hay manera de probar de que, bueno, a lo mejor fue casualidad, tú puedes decir, lo soñaste o parejo. Pero sí, hay documentos de muchos casos que narran eso. Algo que pasa, pues yo no sé a qué atribuirlo. Eso es una incógnita para mí. Honestamente, hablando objetivamente, no sé a qué atribuirlo. En la mayoría de los casos, la persona que está muriendo refiere que su mamá vino, que murió hace 40, 50 años atrás, su papá vino, su Y lo vio. y lo ven. Sí. Esos temas a mí me gustan mucho. Su mamá está aquí. Eso va para otro curso y otro taller. También se da eso, en realidad. Mira. Ahí llegó la... Ay, hablando de apariciones. Hablando de apariciones. Ahí hicieron aguaje. Ay, madre, que la bebé me llamó. Diana, pero Le hicieron aguaje. yo sé de qué usted está hablando y tenemos algunas ideas, pero hay testigos de personas que ninguna de dos murió. Una está enferma, la otra, y la otra verifica que estaba allá en Londres y que fulana fue allí y que estuvo con ella, la acompañó de esta enfermedad y que ella sensiblemente la vio. Con el tiempo lo cuentan y la otra narra así que fulana estuvo allá, pero ¿cuándo fue que tú fuiste? ¿Tú estuviste conmigo? Sí, yo estuve contigo, pero no fue posible porque uno estaba en Finlandia, el otro estaba en Puerto Rico. Y hay libros sobre eso. Sí, experiencias cercanas a la muerte. ¿Alguien aquí ha hecho la mano? Padre Pío. Sí, la llegó por ahí. Yo la recibí una anciana de 93. Y lo último que quería decirle, en ese mismo research, en adolescentes, ya hablamos de adultos, adolescentes, ¿cuáles son los temas usuales que tiene esa persona que está muriendo con sus familiares? En los niños, curiosamente, el tema número uno, conversaciones cotidianas. Cuéntame, ¿qué está pasando? Mis amigos, la escuela, conversaciones cotidianas pertinentes. Luego, el amor, que sientan que son amados, que van a ser amados siempre. La parte de identidad, lo que significa para sus padres, para sus seres queridos. Y por último, el tema de la espiritualidad o religión, de 5 a 18. Lo que para esta etapa ellos piensan que es espiritualidad o religión también habla. Obviamente me imagino que
que tiene mucho que ver la creencia de los papás, o sea, lo que ellos han escuchado mientras se crían, lo que para ellos piensan que va a pasar cuando ese nene se muera, cuando yo me muero, de 5 a 18 años, ¿qué pasa? A esa edad que todavía se están formando, posiblemente lo que crean es lo que sus papás creen, o puede que no. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que en la mente de ese muchacho, ¿qué pasa cuando yo me muero? Y muchas veces, pues, el miedo que puede tener son los miedos que tienen sus padres. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos con los niños en esta etapa. ¿Qué le decimos o qué no le decimos? Tengo estas preguntas, no me va a dar tiempo, pero por lo menos las hablamos, pero lo tienen, es otro de los ejercicios que tienen, que lo podemos entonces, lo pueden hacer con más tiempo. Si miramos, no sé si sobró alguna, si no le doy de María. María tiene por ahí. No, es que tiene más información. Si buscan en su papel, este es el segundo ejercicio de hoy. Es preferencias al morir. Y así empieza. Ahí es un artículo que yo hice y así empieza. Si yo te pregunto cuál es tu preferencia, tu contestación va a ser ninguna porque no quiero morir. ¿Cómo te gustaría morir? ¿Dónde quiero pasar mis últimos días de vida? ¿Quiénes deseo que estén a mi lado, a mi final? ¿Qué cosas puedes hacer ahora para que puedas lograr eso que tú quieres? Entonces pongo como referencia una serie de tópicos o preguntas que podemos tener con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros seres queridos, con nosotros mismos. Porque es importante que empezamos a tener estas conversaciones para nosotros o para, o sea, muchos de nosotros todavía tienen pues, padres o abuelos o hermanos mayores, que es importante, o pareja, que puedan tener estos diálogos. Por ejemplo, ¿tienes miedo a morir o a la muerte? ¿A qué le temes más? ¿Al dolor físico de una enfermedad? ¿A dejarnos solos? ¿A quedarte tú solo? ¿O a la incertidumbre de qué pasará luego de la muerte? Es entender, es tener estas preguntas que tú puedas entender cuando esta persona o tú mismo estés al final de la vida. ¿Qué tú quieres? ¿Cómo vamos a lograr tener esa muerte digna? ¿Cómo podemos lograr, aparte de cumplir tus necesidades básicas, cómo podemos en realidad honrar lo que tú quieres? Yo no voy a poder honrar lo que tú quieres si no sé lo que tú quieres. Así que este es el propósito de estas preguntas. Y sea, llevarte a ti a ir pensando y que tengas este diálogo con tus seres queridos. ¿Qué crees que pasará luego que mueras? ¿Cuáles son tus creencias religiosas o espirituales sobre la muerte? Hay personas que pueden ser toda la vida católicas o cristianas y en el momento del final, cambian. Y eso no es que esté bien, no es que esté mal. Hay que ver es si ese cambio, ¿a qué se puede deber para honrar lo que quieran? Que no sea un cambio que se debe a miedo. Porque si toda tu vida ha sido de una manera y de buenas a primeras el último día cambias, tienes que ver en realidad si ese cambio es porque tiene miedo o porque en realidad lo que estaba creyendo no era. ¿Qué tipo de tratamientos médicos o intervenciones quieres o no quieres que te hagan si no puedes decidir por ti mismo? ¿Quieres participar activamente en las decisiones de salud sobre medicamentos o tratamientos o prefieres que la tomemos por ti? Esa es una pregunta válida. Hay personas que dicen, yo no quiero saber nada, o sea, que se encargue mi hijo o mi pareja. O sea, yo confío y ella se va a encargar de todos los tratamientos, yo no quiero saber nada de eso. Eso es válido, pero tienes que saberlo. ¿Quieres hacer un testamento o un documento de directriz anticipada? Te podemos ayudar en eso. ¿Cómo te gustaría pasar los últimos días de tu vida? ¿En la casa o en un lugar de tratamiento? ¿Cuáles personas te gustaría te acompañen al final? ¿Qué quieres que hagamos con tu cuerpo cuando muera? ¿Deseas que hagamos algunos rituales o ceremonias particulares? ¿Hay algo que te gustaría hacer antes de morir? ¿Te arrepientes de algo en la vida? ¿Quieres reconocer
alguien o con algo antes de morir. ¿Qué te ayudaría a tener paz y tranquilidad al final? Algo tan sencillo como, ¿qué te ayudaría a tener paz y tranquilidad al final? Sencillo, pero podemos hacer esa pregunta. Así que nada, no lo vamos a hacer aquí, pero se lo dejo entonces si lo quieren hacer luego en su casa. Vamos a la última parte, que es planificación anticipada de cuidado. Esas preguntas... Las directrices anticipadas, Ajá. ya incluso en Estados Unidos las están haciendo en las oficinas de los médicos. Y aquí también, algunas. Sí, cuando te hacen un diagnóstico de una enfermedad terminal y tú llegas a la sala de emergencia con esa pulsera, puedes hacer los médicos, hasta por internet puedes bajarla, la puedes hacer con un abogado. Voy a estar pasando los documentos por aquí para que lo lean, que tienes para que los vean, que son guías para tener estos diálogos. O sea, porque es que no es fácil, o sea, por la boca es mamá y tierna, pero me voy a sentar yo con mi pareja, con mi papá, a decirte, a preguntarle eso. Así que hay unas guías de cómo tener estos diálogos. Lo más difícil a veces es delegar en los hijos a que tomen esa decisión, porque el problema es cuando hay varios hijos, pues entonces hay un problema difícil, y cuando no hay nadie que sea tutor legal, es un problema serio. Y para los que se quedan, por eso es que yo soy fiel creyente que tenemos que tener estos diálogos y tenemos que documentar lo que queremos, porque yo he visto familias que se destrozan porque no hay nada escrito y el familiar se incapacita, no puede hablar, y entonces uno los quiere desconectar o los quieren cremar, los quieren llevarlo, o sea, hasta el tratamiento que sea, aunque sea doloroso, sigue con la quimio, el otro te dice no vamos a hacer más quimio, y la persona allí. Así que es importante. Le estoy pasando un folder de diferentes documentos que he conseguido que nos ayudan a este diálogo, que nos ayudan. Este es un ejemplo de directrices anticipadas en Puerto Rico, porque pues es importante que sepamos eso. Cuando hablamos de planificación anticipada de cuidados de salud, Diana, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es un proceso anticipado que te ayuda a conocer qué opciones tú tienes, a conocer tus preferencias y a conocer y a dejar por escrito tus decisiones de lo que quieres y lo que no quieres cuando tú llegas a esta etapa. Y no hay que hacerlo cuando estemos enfermos. Yo recomiendo, o se recomienda que después de los 18 años ya tú puedas empezar a trabajar. Pero lo único que necesitas es ser mayor de edad y estar vivo. Es lo único que necesitas para hacerlo. Ok, yo establecí como 6 pasos principales para poder trabajar con la planificación anticipada de cuidados de salud o atención médica. Y vamos a repasarlos rápidamente. El primero es reconocer y aceptar. Eso es lo primero. Tú tienes que reconocer y aceptar que en algún momento futuro, que no sabes cuándo es, tú vas a morir. Y tus seres queridos van a morir. Porque si no reconocemos eso, no vamos a hacer nada. Así que lo primero es reconocer y aceptar que el tiempo de vida es limitado. Y no solo es limitado, que es impredecible. Ese es el issue. Sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. O sea, es que podemos salir de aquí y nos arregla un carro. Es así de dramático. Hay que ponerlo dramático para las personas entender que no vamos a vivir toda la vida y que no sabemos hasta cuándo vamos a vivir, y que esto nos puede ayudarte a ti y a tus seres queridos y quitarle un montón de angustia, porque ya tú vas a tener escrito lo que tú quieres y lo que no quieres. O sea, ellos no tienen por qué inventar. Por eso es que entonces se recomienda que toda persona mayor de 18 años tenga un plan anticipado de cuidado de salud. ¿Ah? Háblale tú a un chamaquito de 18 años que haga un plan, que dice, mira Diana, vete por ahí. Todo el mundo va a querer tener 18 años. Yo tengo toda la vida por delante. No lo hacemos nosotros los mayorcitos, lo van a hacer uno de 18. Pero pues, que se están muriendo. tenemos que seguir educando, Ok, reconocemos y aceptamos. Lo otro que tenemos que hacer es buscamos y orientamos. Ya lo aceptamos, no somos inmortales, no somos Marvel, no somos la Mujer Maravilla. Así que hay que buscar información. Algunas de las preguntas que te pueden ayudar en este proceso de búsqueda de alternativas es ¿qué significa calidad de vida para ti? O sea, ¿qué significa calidad de vida para ti? Porque eso es lo que, si tú estás buscando calidad de vida,
vida, o sea, aunque tenga que coger 7 quimios, las cojo. Hay personas que me dicen, yo prefiero tener calidad de vida que seguirme con estos tratamientos. Que al final del día no hay una seguridad de que me van a curar. O este tratamiento, muchas veces lo que me dicen, me pueden dar 6 meses más de vida o 3 meses. Pero a expensas de qué? A que tengo que pasar por esta quimia, o esta radio, o por este tratamiento que es difícil y que es doloroso para darme 1 mes, 2 meses, 3 meses. Es que tiempo más de vida. Así que son diálogos que tienes que tener. Es importante para ti el tiempo o la calidad. El tiempo que te quede, no puedas hacer lo que tú quieras. Buscar y orientarse, el segundo. El tercero, otras preguntas. En buscar y orientarse. ¿Has tenido experiencias previas de salud negativas o positivas en tus familiares? Muchas veces eso, cuando tú ves cómo tu mamá sufrió o tu papá, cómo pasó esa enfermedad, eso hasta cierto punto te puede ayudar a qué tú quieres. Si quieres vivir lo que esa persona vivió, aunque cada proceso es diferente, pero muchas veces eso te ayuda a enmarcarte. ¿Tienes algún historial o familiar, alguna predisposición genética en tu familia? ¿Vienes de una familia que han sufrido ataques cardíacos o derrame? Ya eso lo tienes que tomar en consideración porque tienes quizás más riesgo a tener algún tipo de enfermedad. Sacar el tiempo y reflexionar. Ya reconocí, acepté, me busqué y me orienté. Ahora saco el tiempo y reflexiono. ¿Qué es importante para ti y qué no es importante para ti? Hay algunos tratamientos que tú puedes decidir, los rechazo o no. CPR, alimentación por sonda, respirador o ventilador mecánico, diálisis, cirugía, exámenes, medicina, quimio, radio, transfusiones de sangre. Son cosas que tienes que pensar. Yo quiero, o sea, y bajo qué circunstancia quiero que me entuben o que no. Yo estoy dispuesta a vivir en una que sea mantenida artificialmente por el tiempo que sea, porque pues tengo la esperanza de que voy a salir. O no, yo no estoy dispuesta a vivir alimentada. Luego que reflexionaste y tienes una idea de lo que quieras, saca el tiempo y habla con tus familiares. Comparte tus miedos, lo que tú quieres, habla con ellos. Mira, yo estoy pensando en esto, porque a lo mejor al hablar con ellos te dan otra perspectiva porque ellos te conocen. A lo mejor lo que tú querías, luego del diálogo, pues lo ubica un poco y lo cambia. Recuerda que aunque el tema del final de vida puede resultar incómodo y difícil de dialogar, es importante tener esa conversación, porque es importante tener. Poner por escrito y compartir, que no se quede simplemente en hablado. Al final de cuentas, si ya tú estás claro en lo que quieres o no, hay documentos. Son tan fáciles como se pueden bajar en internet. Como dices, a los médicos lo tienen, en oficinas de médicos. Hay hospitales que tienen directrices anticipadas, abogados que lo pueden tener. O sea, que en realidad cada vez se está haciendo más común el que lo puedas tener. Y es un documento que tú tienes contigo. Y el último paso es que sea lo más vivo posible. O sea, lo que tú quieres hoy no significa que lo llenaste y lo notarizaste y que ya mañana no puedes cambiarlo. Cambia cuando tú quieras. Porque son tus preferencias. Y el último paso, revisar periódicamente. Su plan de cuidado de salud es un documento vivo que debe ser revisado periódicamente para asegurar que sigue reflejando sus deseos. Yo recomiendo no dejar pasar, si ya lo tiene escrito, no dejar pasar más de 1 año sin revisar su plan de salud y hacer los cambios que sean pertinentes. Si yo pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen un plan, tienen una directriz anticipada? ¿Tienen una directriz anticipada? No. Bueno, yo ya lo dije a mis Yo lo hablo y todos los días digo lo voy a hacer y no lo he hecho. Tengo hasta los documentos allí, así que reconozco a Lilian, o sea, porque yo doy clases de esto, José, y no lo he hecho. No, pues ya yo dije lo que quería, pero no me ven en la... Pero tienes que escribir, mamá. No, pero ya yo se lo dije a mis hijos. Una galletita ahí. Lo tienes que escribir porque
expresar. Que si está escrito, aunque te vean sufriendo, es que esto es lo que yo quiero. El velatorio. Ella quiere en la plaza pública. Ah, la cosa. Tienen que dejarlo escrito. Porque después te creman y te salen en mal. Allá que están los Ella, ¿cómo tú lo hiciste? Creman, no, mi mamá me decía que me cremen, que me cremen. Vamos a escucharnos. Aida, vamos a escucharnos. Ok, y llenaste entonces un documento y lo tienes tu primario. Ok. Una preguntita, en ese caso, doctor, lo que cree ella, ¿verdad? Que está aquí. Hay personas que piden que no lo entuben. Debe tener una identificación en su cartera porque llegó al hospital solo. Y lo primero que van a hacer es entubarlo si no hay nadie. Ellos tienen que llegar al hospital con una carta del abogado, de ella firmada, o con un familiar que se diga y firme y ver qué tipo de familiar es, porque si es un familiar lejano tampoco se acepta. Y número dos, siempre bien importante, verificar y confirmar verdaderamente si ella quiere no intubación, porque hay múltiples condiciones de salud que la intubación es necesaria y te va a salvar la vida. ¿Ok? Por ejemplo, tú tienes un cáncer de pulmón terminal, pues ¿para qué me van a intubar? Pero yo tengo una pulmonía que dándome antibióticos me tienen que intubar, voy a mejorar y voy a salir de esto y la probabilidad de que me quiten el tubo, que yo mejore y me vaya para mi casa, es buena. O sea, entonces yo no te voy a intubar, te voy a dejar morir con una pulmonía. ¿Entiendes? O sea, hay que verificar y entonces es bien importante que sepan de que las directrices anticipadas no son eternas, o sea, no están en piedra. Tú las puedes cambiar en cualquier momento, ¿sabes? Y puedes desistir de ella en cualquier momento y mucho más cuando la toma algún familiar tuyo. Importante lo que dice el doctor. Yo lo que siempre recomiendo es que seas lo más específico posible en tu directriz anticipada. Y cojo ese ejemplo de intubación. Tú puedes simplemente decir, yo no quiero intubación. Y entonces puede ser contraproducente por lo que dice José, porque a lo mejor en la condición tú tienes una pulmonía y en realidad tú quieres que te intuben porque te salvan la vida. Versus decir, yo no quiero ser intubada en caso simplemente para prolongar. Si yo tengo una condición en donde en realidad no me va a salvar, pues no me intubes. Extraordinaria. Así que lo tienes que establecer, gracias por ese ejemplo, tienes que ser lo más específico posible de lo que tú quieres o lo que no quieres. Que sea siempre o simplemente en estas condiciones yo quiero esto, o en estas condiciones yo no quiero esto. Excelente. Tenía unas manos por aquí. Mira, en el caso de mi mamá había hecho eso con anticipación, ¿verdad? Con su médico primario en Estados Unidos. Automáticamente que ella llenó ese papel, ella tenía 800,000 pulseras, no intubación, no diálisis. Ella se fue en un proceso de un arresto, ¿verdad? Por un paro. Y mi hermano le habló, el doctor le dijo, ¿verdad? Que ella podía salir del paro con un diálisis. Pero cuando el doctor buscó el expediente, dijo no, ella había firmado que no, y yo no puedo violar las condiciones. Por eso es bien importante que si Pero lo vas a allá llenar, le que lo ponen llenes con un pulsera. médico, porque tu médico sabe y te puede entonces asesorar y conoce también tus condiciones, de qué restricciones pones o no pones. Importante. Mira, ¿ibas a decir algo? No, eso de que si se puede especificar lo de la intubación. Sí, tú puedes ser lo específico que tú quieras, y eso es lo que yo recomiendo, que en realidad seas bien específico en lo que quieres o lo que no quieres. Hay personas que por creencias religiosas la transfusión es un no. Y ahí pues lo tienes que especificar, porque es que no quiero transfusión nunca. Pero pues hay otras en donde, dependiendo de tu condición, tú tienes que ser específico de qué quieres y qué no quieres. ¿Algún otro comentario? ¿Qué nos queda? La semana que viene tenemos la parte 2 de varios anuncios. Aprovecho los minutitos que tengo, justamente nunca tengo tantos minutitos para hacer estos anuncios. La semana que viene tengo la parte 2 de final de vida, jueves de 1 a 3. Lo que yo estaba pensando es que la semana que viene hacerlo abierto, o sea, para mí me interesa poder seguir dando este taller
ver si podemos hacer otro grupo en febrero. Estaba hablando con el capellán Enrique, porque yo le veo mucha utilidad, de verdad. No sé ustedes, pero espero que ustedes también se la vean. Así que para ir como que motivando, lo voy a abrir para que el jueves que viene, si ustedes creen que hay alguien que se pueda interesar en este curso, lo vamos a abrir y es como que bring a friend. Que entonces el jueves que viene, si ustedes entienden que hay alguien que les gustaría cogerlo pero no sabe de qué se va a tratar, pues la semana que viene lo vamos a abrir para que las personas que ustedes entiendan que pueden beneficiarse o que son candidatos a cogerlo, pues que vengan. Si lo que necesito es que me digan, mira, voy a llevar a una persona porque entonces tengo que traer más material. ¿Qué creen? Así que simplemente en el chat me dicen, yo voy con uno, o para entonces en vez de traer 22 sets, o mandar a imprimir 22, pues 25 o lo que fuera. José. Justamente esa pregunta se la iba a hacer a usted al finalizar, porque ayer me preguntó una persona si podía integrarse, y yo le digo, bueno, si se integra ahora que ya estamos terminando, será de oyente, ¿me entiende? Puede ir de invitado, de oyente y ver. Yo prefiero que no, o sea, que nadie, o sea, como para seguir el curso, no, José, pero que por lo menos venga para que vea y que se anote en febrero. Por eso, para que él venga de invitado, de oyente, él puede venir de oyente. Puede venir, pero jueves, no todas las otras clases, porque tampoco quiero abrirla. Y estuve pensando si ventajas y desventajas de abrirlo. Una de las posibles desventajas que vi es que no se dañe la energía de este equipo. O sea, ya nosotros después de 8 veces que hemos estado hablando, yo siento que tenemos ya como que más confianza de hablar de todo un poco. El que llegue está perdido. Y el que llegue, uno está perdido y a lo mejor nos sentimos más incómodos de hablar de ejemplo. Por eso yo dije, prefiero no hacerlo. Lo traigo a ustedes. Por un lado veo la ventaja de que podamos traer más personas a la próxima sesión. Por otro lado, yo no quiero que la energía, la confidencialidad, lo que hemos logrado como equipo, se vea afectado el jueves que viene porque puede haber personas que no conocemos. Ok, al final, ¿qué yo le puedo decir a esta persona? Que vamos a abrir otra sesión, que puede venir el jueves para ver cómo es. Y que vamos a abrir otra sesión en febrero. ¿Y la otra sesión es continuidad de esta o...? No, es la misma. Va a haber una parte 2, porque esto es básico. Estos son conceptos básicos. Va a haber otra parte 2, pero o sea, yo no quiero trabajar parte 2 hasta que no tengamos más personas con parte 1. Que por lo menos tengan conocimiento básico, antes de irnos más profundo. Así que sí va a haber, Enrique, estábamos hablando de posibilidades. Hay personas que quieren hacer los sábados porque trabajan y está la posibilidad de volverlo a hacer en 10 semanas. Enrique, ¿querías comentar algo de eso? ¿Cuántas clases nos dictan? Terminamos, nos quedan 5 clases. Terminamos en diciembre 29. Nos queda diciembre 8, 15, bueno, no sé ni sumar. Nos quedan el 7, 15, 22. Y 29, terminamos el 29. 7, 15, 7, 15, 22 y 29. ¿Cuánto? Gracias. Porque hay una en diciembre 15 que tiene que separarme 4 horas. Porque es de 1 a 5 para reponer la clase que no tuvimos. Gracias, Lucas. Enrique. Dada la relevancia que tiene. Y en la medida, o sea, yo apunto también como que los temas o los ejercicios en la medida que veo la composición del equipo. Cuando son más profesionales de la salud, pues incluyo temas más relacionados a cosas prácticas al profesional de la salud. Cuando hay muchas pues, personas que lo que están buscando es la parte, apoyar en la parte espiritual, pues también pues añado. Así que yo ajusto mucho el mismo taller básico, este que tengo, a la composición del equipo. Recuerden las asignaciones. Hemos dado dos asignaciones que son requisitos como parte de este taller, porque son 30 horas y nos vamos a reunir 13 veces, 13 por 2 son 26, así que esas otras 4 horas que no se cubren porque ya se acabó el año, se están cubriendo con las tareas que están haciendo. Si tienen alguna duda, me preguntan. De igual manera, ajá. Para que quede claro, nos quedan ¿cuántos días?
José, tú habías contado 4, 5, 7, 15, 22 y 29. 7, 15, 22 y 29, 4 jueves. El 7 es bien. El Ah, 8. 8, 15, 22 y 29, 4. Y el 15 todo. Y el 15 es doble, por eso es que son 5 clases. Sí. De inicio yo había dicho que para poder tener el certificado de las 3, todo el mundo va a tener un certificado, pero para que el certificado sea honrando 30 horas de participación no podía faltar más de 2 clases. Si tú faltaste más de 2 clases, tú vas a tener tu certificado de participación, pero no el certificado de 30 horas. Así que si tienen alguna situación, si se quedaron cortas por una clase, hablan conmigo y veamos qué podemos hacer. Pero para mí es ser justo con las personas que llevan, porque pues, o sea, para mí mi responsabilidad es que si yo te doy un certificado de 30 horas, es porque son 30 horas y porque yo sé que yo te impartí un conocimiento. Así que sé que hay algunos que han tenido problemas, pero di la gracia de dos clases. Que si faltaste más de 2 clases, pues nada, te comunicas conmigo. De igual manera, antes de irse, sé que algunos de ustedes lo han hecho, pero siempre estoy a su disposición. Si hay alguna situación difícil por la cual están pasando o quieren hacer una consulta, siempre estoy a disposición de ustedes. Me pueden llamar, sea porque quieren hacer venting o porque tienen una situación, porque hay el concepto que no entienden, cualquier cosa, mi teléfono siempre está disponible, así que me pueden llamar. Que pasen si no hay más ninguna pregunta, que pasen una bonita semana. Igual.